Como todos ustedes saben, la vida puede ser una lucha a veces. Ganarse la vida no siempre es tan fácil como simplemente conseguir un trabajo. Hace varios años, no podía encontrar un trabajo. Era rechazo tras rechazo, y en ese momento nadie realmente estaba contratando, y los pocos lugares que lo hacían eran extremadamente competitivos. Apenas ganaba un poco más del salario mínimo como empleado de charcutería en una tienda de comestibles. Recuerdo que una noche estaba buscando en línea formas de ganar dinero extra y terminé encontrando Craigslist. Había oído hablar de Craigslist, pero nunca lo había explorado por mi cuenta. Encontré un anuncio en Craigslist para un trabajo freelance, donde sería lo que llaman un comprador secreto. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con lo que es un comprador secreto, básicamente es un cliente anónimo que entra en una tienda y hace una serie de preguntas a los empleados. Luego, se califica al empleado en ciertos criterios. Por ejemplo, si el empleado hace contacto visual, si te saluda, si hace una sugerencia, si se ofrece a acompañar al cliente y si da un comentario de despedida, etc. Parece simple, pero muchas compañías, específicamente la tienda donde trabajo, reprenden al empleado por una mala puntuación de comprador secreto e incluso lo despiden si obtiene más de una mala puntuación. Dado que tenía experiencia en la tienda y sabía exactamente lo que estaban buscando, pensé que esta sería una forma fácil de ganar algo de dinero extra. La primera tienda que visité fue una cadena local de tiendas de comestibles en mi ciudad natal. Curiosamente, era la misma compañía para la que trabajaba, pero no la misma tienda. Empecé a recorrer los pasillos y noté a un hombre, probablemente en sus 20s, reponiendo las estanterías. Me miró y rápidamente bajó la cabeza de nuevo. No me saludó, así que perdió puntos de inmediato. Tuve que saludarlo y preguntarle dónde estaba el atún enlatado. Nunca levantó la cabeza de reponer las estanterías y simplemente dijo con tono enojado: «Pasillo 2, a la mitad». De nuevo, este tipo perdió puntos por no hacer contacto visual y no ofrecerse a mostrarme dónde estaba ubicado. Solo para que conste, sé lo ridículo que es todo esto, pero estas estúpidas compañías se toman estas cosas muy en serio. No les importa si estás atendiendo a otro cliente o cuál es la excusa. Si obtienes una mala puntuación, estás bastante jodido. Intentaba detenerme y darle al chico una oportunidad de redimirse diciéndome que tuviera un buen día, pero nunca lo hizo, y eventualmente tuve que iniciar el comentario de despedida. Fue entonces cuando finalmente levantó la vista y dijo: «Sí, tú también». Finalmente vi su placa con el nombre, y en ella estaba escrito el nombre Patrick. Sonreí y me alejé, y noté que Patrick seguía mirándome. Sentí su mirada mientras me alejaba, y comencé a pensar que tal vez se había dado cuenta de que yo era un comprador secreto. Iba a hacer algunas preguntas a más empleados, pero empecé a sentirme incómoda. Cada vez que levantaba la vista, veía a este Patrick al final de los pasillos, casi como si me estuviera siguiendo. No estaba segura de cuál era su objetivo, pero no quería averiguarlo. Pagué y la cajera pasó su evaluación de comprador secreto con éxito. Y después de pagar, rápidamente me dirigí a mi coche. Solo quería salir de la tienda tan rápido como fuera posible y terminar con esto. Una vez que estuve en el coche, comencé a escribir el informe completo antes de irme. Solo quería tener toda la información anotada mientras aún la tenía fresca en la mente. Pero mientras escribía, levanté la vista y vi a mi amigo del pasillo caminando intensamente por el estacionamiento. Patrick. Me agaché un poco, pero afortunadamente no parecía que me hubiera notado. Simplemente siguió caminando hasta llegar a su coche, que era un sedán oscuro de 4 puertas de algún tipo, y salió disparado. Esperé unos minutos antes de irme. No sé por qué, pero este tipo simplemente me daba escalofríos. Sin embargo, seguía pensando en mí misma: ¿por qué me estaría siguiendo por la tienda de esa manera, si es que realmente lo estaba? Pero realmente sentí que sí, y simplemente se sentía tan raro. Soy una pensadora excesiva por definición, así que intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando, pero algo en él estaba definitivamente mal. Esa noche, fui a casa y envié por correo electrónico mi informe al supervisor y la vida siguió como siempre. Solo tomó 1 o 2 días para que me olvidara por completo de esa interacción. Unas noches después de haber entregado el informe, estaba cenando tarde con mi novio. Simplemente estábamos pasando el rato, disfrutando de la compañía del otro. La noche relajante fue interrumpida por un golpe fuerte y constante en la puerta principal. No era solo un golpe agresivo,
Era como el sonido de alguien lanzándose contra la puerta con todo su peso corporal. No tienen idea de lo aterrador que es escuchar un golpe en la puerta a esa hora, y mucho menos un golpe así de fuerte. Miramos por la ventana y me quedé sin palabras. Era ese tipo, Patrick, del supermercado, y se veía horrible. Sus ojos parecían hundidos y parecía que no había dormido en días. Le grité que se fuera inmediatamente, que estaba llamando a la policía, y ni siquiera parpadeó. Simplemente siguió golpeando la puerta y exigiendo que lo dejara entrar en la casa, repitiendo una y otra vez que yo le había arruinado la vida y que tenía que pagar, que habría un ojo por ojo. Recuerdo que no quería ni pensar en lo que quería decir con eso. Mientras ocurría esta interacción, mi novio había llamado a la policía y debían estar en la zona porque el primer coche patrulla llegó en menos de 2 minutos. Y menos mal, porque no sé cuánto más iba a aguantar mi puerta. Patrick realmente estaba lanzándose contra la puerta y toda la escena era una locura. Un policía derribó a Patrick en mis escaleras delanteras y lo esposó. Y mientras lo estaban arrestando, encontraron un cuchillo escondido en su cintura, lo cual, para mí, fue la información más aterradora de toda esta experiencia. Todavía no puedo dejar de pensar en lo que pretendía hacer con ese cuchillo si hubiera logrado derribar la puerta. Después de que fue arrestado, obtuve algo de cierre sobre toda esta pesadilla. Resulta que simplemente se trataba de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aparentemente, Patrick estaba al borde del abismo, y mi visita a la tienda ese día fue lo que lo hizo caer completamente. Estaba luchando por pagar sus cuentas, y según me dijeron, su novia acababa de romper con él el día de ese evento de comprador secreto. Cuando me acerqué a él en la tienda ese día, faltaban solo unos minutos para el final de su turno, y estaba completamente agotado mentalmente en ese punto. Lo entiendo, todos hemos estado allí. Bueno, hasta cierto punto. Y sucedió que lo atrapé en un mal día, y pedir una lata de atún fue lo último que tenía en mente. Terminó perdiendo su trabajo porque había fallado en otra evaluación de comprador secreto, una evaluación que yo envié. La parte que aún no puedo entender es que no tengo idea de cómo supo dónde vivía. No creo que me haya seguido ese día después de la tienda, pero no hay otra forma en que hubiera sabido dónde vivía. Después de eso, me quedé en casa de mi novio por las noches y rara vez me quedé sola en mi antigua casa. No sé qué pasó con este tipo, pero realmente espero que haya encontrado una solución. Y lo más importante, espero que estas tiendas eliminen el programa de compradores secretos, porque es simplemente horrible. No hace mucho decidí escuchar a un amigo mío sobre tomar algunos trabajos de niñera en Craigslist. Sé que suena raro, pero me sorprendió la cantidad de publicaciones para ese tipo de trabajo que había allí. Normalmente no habría necesitado el trabajo, pero en ese momento acababa de romper con mi novio y no creía que fuera a poder pagar mi alquiler. Esto parecía la forma más fácil de ganar algo de dinero. Ayudaba el hecho de que solía hacer de niñera cuando era adolescente y mi hermano tiene 2 hijos pequeños, así que me sentía como una experta en el campo. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser cuidar de unos niños por unas horas? Concerté un trabajo para la tarde del sábado y comencé a intercambiar mensajes con una mujer llamada Chloe. La mujer dijo que ella y su esposo saldrían de la casa alrededor de las 5:15 de la tarde y que regresarían en algún momento después de las 10. Me dio la dirección y toda la información sobre los niños a los que estaría cuidando. 2 niños, uno de los cuales tenía 7 años y el otro 9. Pensaba que esto iba a ser dinero fácil. En mi opinión, los niños de esa edad son fáciles de entretener, y como no eran bebés, no necesitarían toda mi atención. Después de hablar con la señora, le conté a mi amiga sobre el trabajo, quien estaba celosa del dinero que iba a ganar. Ella había estado haciendo trabajos de niñera en Craigslist durante unos meses y nunca se había acercado a la cantidad de dinero que estaba a punto de ganar, o al menos eso me habían dicho que iba a ganar. La tarde del sábado me dirigí a la dirección que me dio Chloe y de inmediato tuve algunos arrepentimientos. La casa estaba en un vecindario muy sospechoso, no necesariamente lleno de crímenes, pero sí en una zona pobre y deteriorada. Cuando llamé a la puerta, no hubo respuesta. Esperé varios minutos e intenté llamar varias veces más, hasta que finalmente un hombre extraño y de aspecto muy áspero abrió la puerta. Era alto y delgado, con una barba gris enorme.
Diría que tenía al menos 50 años, a menos que simplemente se viera mal para su edad, y con una voz muy baja y ronca dijo: «Adelante, cariño. Lo siento, no escuché el golpe porque mis oídos ya no son lo que solían ser». Entré, y lo primero que noté fue lo poco amigable que era la casa para los niños. Mucha basura y simplemente desorden general estaban tirados por ahí, y yo solo estaba parada frente a la puerta. Luego el hombre dice: «Mi esposa debería estar de vuelta en cualquier momento con los niños. Ve y siéntate, ponte cómoda. Lo siento, sé que el lugar no es el más limpio». Trataba de no ser prejuiciosa. Sé que suena como si debería estar corriendo hacia las colinas, pero no quería juzgar injustamente a este hombre o a su familia. El hombre señaló hacia el pasillo y me dijo que la sala de estar estaba en la parte trasera de la casa. Me dirigí hacia allí y me senté en un sofá a su lado. La cantidad de ansiedad que sentí en ese momento era absolutamente aplastante, aunque no vi fotos de niños, ni juguetes, ni ningún indicio de que los niños vivieran allí. Mientras esperaba en el sofá, podía escuchar al hombre caminando de un lado a otro en la otra habitación, y creo que estaba murmurando para sí mismo. Cada pocos minutos comenzaba a gritar: «Oye, lo siento mucho, señora. Mi esposa puede ser olvidadiza con el tiempo. Te prometo que regresará pronto». Unos minutos después, corrió hacia la habitación rascándose la cabeza con una gran sonrisa y dijo: «¿Sabes qué? Soy un idiota. Apuesto a que mi esposa entró con los niños por la entrada del sótano. Probablemente esté esperándote allí abajo. Nadie usa la puerta principal por la que entraste. El sótano está justo allí. ¿Por qué no vas a echar un vistazo y yo te encontraré allí en un minuto?» Se quedó allí, como un espantapájaros, señalando una puerta al otro lado de la habitación. No sabía qué hacer y simplemente asentí. Le dije que iba a echar un vistazo. Y la verdad, ya había tenido suficiente en ese punto. Sin embargo, él sonrió y con esta voz muy inquietante dijo: «Bueno, eso es genial. Nos vemos en un segundo, cariño». Y luego volvió a la puerta principal. Abrí la puerta del sótano por curiosidad y era obvio que no había nadie allí. Las luces estaban apagadas y el olor era simplemente horrible. Cuando me golpeó la nariz, supe que no había ninguna posibilidad de que bajara. Y mientras miraba fijamente al oscuro sótano, escuché que él seguía dando vueltas en la habitación del frente y sin pensarlo, corrí tan rápido como pude hacia la puerta por la que había entrado. Una vez que la alcancé, la puerta estaba cerrada con llave. Rápidamente la desbloqueé y corrí hacia mi coche. Cuando abrí la puerta del coche, pude escucharle gritar desde dentro de la casa, pero no miré atrás. Empecé a dar marcha atrás por el camino de entrada y pude verlo correr fuera de la casa, agitando las manos de un lado a otro. Y, afortunadamente, para cuando llegó al camino de entrada, ya estaba volando por la carretera. Casi no llamó a la policía porque, técnicamente, estaba físicamente bien y tal vez incluso estaba reaccionando de manera exagerada. Pero después de llamar a mi amiga, ella me convenció de llamar a las autoridades por si acaso. Después de la llamada telefónica, no tenía idea de lo que había sucedido. El operador al teléfono me dijo que ellos se encargarían a partir de allí y que eso era todo, al menos por mi parte. Tal vez había una esposa y unos niños. Tal vez esta era solo una familia pobre a la que juzgué muy injustamente. Tal vez realmente había una entrada al sótano que su esposa usaba en lugar de esa puerta principal, pero honestamente prefiero parecer una loca que juzgó mal a una familia que ser potencialmente víctima de algo mucho peor. La naturaleza inquietante de la situación me dijo que corriera, y me mantengo firme en ese presentimiento, que muy bien podría haber sido la mejor decisión de mi vida. Estoy seguro de que todos hemos cometido algunos errores estúpidos cuando estábamos en la escuela secundaria. A veces ni siquiera eres tú quien comete el error, pero solo por unirte a tus compañeros, puedes encontrarte en una situación muy mala. Cuando estaba en la escuela secundaria, mis amigos y yo visitábamos Craigslist y nos burlábamos de todos los raros que encontrábamos. Créeme cuando digo que hay muchos raros en Craigslist. Una noche, mi grupo de amigos dejó que las cosas se salieran un poco de control. Encontramos un anuncio de un tipo que buscaba a una mujer para que fuera a su casa y le diera un masaje en los pies. Sí, cosas raras desde el principio, y todos fingimos ser una mujer llamada Molly y comenzamos a enviar mensajes a este tipo desde una cuenta de correo electrónico falsa que creamos. Esto fue antes de que todo el fenómeno del catfish fuera conocido, pero básicamente estábamos haciendo lo mismo, solo que aún no tenía un nombre popular. Aunque este tipo era un pervertido,
Estábamos equivocados por engañarlo y fingir ser algo que no éramos. Mi amigo Dan estaba yendo demasiado lejos. Estaba coqueteando y diciendo cosas que no debería haber dicho. Y era solo cuestión de tiempo antes de que este hombre nos enviara a su dirección. Todos empezaron a reírse y yo también me reí, aunque realmente no me parecía tan gracioso, sino muy raro, pero solo quería encajar. La verdad, yo solo quería que esta broma terminara, pero Dan no estaba listo para dejarla. Quería ir a la casa del raro y tratar de echar un vistazo al hombre. Yo estaba muy en contra de esto, pero Dan presionó al grupo, y antes de que me diera cuenta, ya estábamos en el coche de camino a la casa de este raro. El viaje en coche fue mayormente silencioso, excepto por Dan, que trataba de animarnos para la ocasión. Nos tomó unos 15 minutos llegar al vecindario del hombre que buscaba su terapia de pies, como lo llamaba, y era una parte bastante dura de la ciudad, definitivamente una zona en la que no quieres deambular después de anochecer. Era evidente que todos ahora lamentaban esta decisión, excepto Dan. Todos pensamos que solo íbamos a pasar por la casa y luego regresar, pero él tenía otros planes. Nos detuvimos frente a la casa, y mientras estábamos parados, Dan abrió la puerta y comenzó a dirigirse hacia la puerta principal de ese tipo, y todos comenzamos a entrar en pánico, tratando de que volviera al coche. Todos, excepto mi amigo que conducía, salimos del coche e intentamos suplicarle a Dan, e incluso recuerdo que intenté detenerlo a la fuerza, pero él seguía avanzando. Estábamos discutiendo, en realidad susurrando, tratando de no llamar la atención, y Dan nos miró, y recuerdo que dijo: «Escuchen, chicos, necesito ver cómo se ve este raro. Les prometo que, una vez que le eche un vistazo rápido, me iré. ¿Qué es lo peor que puede pasar?». Todavía estaba en contra de la idea, pero podía notar que había convencido a mis amigos diciendo esto, y no queriendo ser el cobarde que siempre era, me uní. Mientras nos acercábamos sigilosamente a la casa, pensé que tal vez Dan miraría por la ventana o algo raro así, pero este absoluto maniático fue directo a la puerta principal. Realmente era un loco en esos días, y sin darnos aviso, o tiempo para prepararnos o escondernos, tocó el timbre. Recuerdo que mi corazón latía tan rápido que estaba convencido de que iba a tener un ataque al corazón. Segundos después, este hombre muy bajo pero muy obeso, vestido con una bata, abrió la puerta y todos nos congelamos. Con una voz aguda y, lo admito, bastante cómica, este tipo dijo: «¿Qué significa esto? ¿Dónde está Molly?». Dan hizo una broma o comentario muy inapropiado y luego procedió a llamar al hombre un raro, y todos empezamos a reírnos y a caminar rápidamente hacia el coche. Estaba increíblemente ansioso, pero estaba tratando de encajar, por eso me reía con el grupo, y no podíamos estar a más de 10 pies de distancia de la casa cuando este hombre raro agarró un rifle que debía tener justo al lado de la puerta y lo apuntó en nuestra dirección. Su cara estaba toda roja y parecía que estaba temblando, y en ese momento todos estábamos en pánico. Finalmente, Dan se dio cuenta de que tal vez habíamos cruzado una línea. Obviamente, el hombre raro dijo algo, pero a través de toda la paranoia, ninguno de nosotros pudo escuchar lo que dijo. Todos corrimos tan rápido como pudimos, nos lanzamos al coche, y miré detrás de mí mientras cerraba la puerta del coche, y pude ver al hombre comenzando a perseguirnos con ese rifle todavía apuntando en nuestra dirección. Salimos tan rápido como pudimos. Y cuando miré detrás de mí, él estaba ahora parado en medio de la calle, todavía apuntando con ese rifle. Me agaché, esperando escuchar el vidrio de la ventana trasera romperse en cualquier segundo, pero gracias a Dios, nunca ocurrió. Finalmente, llegamos de regreso a la casa y estuvimos en pánico toda la noche. De hecho, recibimos un correo electrónico de él poco después de que llegamos a casa que decía: «Los encontraré. Vi su coche y su matrícula. Encontraré dónde viven». Y en ese momento estábamos fuera de nosotros mismos. No sabíamos qué hacer. Apagamos todas las luces y no estoy bromeando. Miramos por la ventana toda la noche, conteniendo la respiración cada vez que un coche pasaba. Recuerdo que sugerí tal vez llamar a la policía, pero mis amigos me disuadieron. Me hicieron creer que seríamos nosotros los que nos meteríamos en problemas si los llamábamos, así que no lo hicimos. Y esa fue la noche más larga de mi vida. El raro nunca apareció, y nunca volvimos a saber de él. Traté de convencerme de que su amenaza era solo un farol, pero aún así nunca me sentí seguro. Me tomó meses sin saber de él para finalmente sentirme a salvo. Todos estos años después, todavía no he vuelto a esa calle desde esa noche,
y aunque soy mayor, todavía tengo un miedo irracional de que estará afuera esperándome, y por esa razón continuaré evitando esa área de la ciudad tanto como pueda. Desde el principio quiero reconocer que me doy cuenta de lo peligroso que puede ser un lugar como Craigslist. A pesar de que hay montones de publicaciones genuinas y legítimas, entiendo que sigue siendo un hervidero de personas peligrosas y horribles. Aprendí esto por mí misma hace 10 años. Incluso en ese entonces sabía que no era el mejor lugar del mundo, pero ignoré todas las historias de terror porque, sinceramente, estaba teniendo bastante buena suerte en Craigslist. Estaba ganando mucho dinero haciendo trabajos secundarios a partir de publicaciones aleatorias. He hecho de todo, desde cuidar mascotas hasta recoger una pizza y llevarla a la casa de alguien. Mis amigos en ese momento me llamaban loca por hacer todos estos trabajos secundarios, pero supongo que estaba adicta al ajetreo. Podría decir que estaba llevando más dinero a casa que la mayoría de mis amigos, y a menudo el trabajo era bastante fácil. Continué respondiendo a los anuncios extraños durante varios meses. Incluso tenía mi propio proceso especial de selección para identificar cuándo las publicaciones no eran legítimas. Me compré un teléfono barato de prepago que usaba solo en caso de que tratara con algún tipo de pervertido. De esa manera no tendrían mi número real. Como todas las cosas buenas, este ajetreo eventualmente llegó a su fin. Y un día respondí a un anuncio que me asustó un poco demasiado desde el principio. Debería haber ignorado el anuncio y decía algo como trabajo secreto por mucho dinero. No recuerdo exactamente cómo estaba redactado, pero sí recuerdo que específicamente decía mucho dinero. Y este tipo de redacción rara suele ser de algún pervertido en internet buscando algo sucio, si entiendes lo que quiero decir. Pero como dije, tenía un proceso de selección. Así que no iba a dejar pasar la oportunidad de ganar este mucho dinero por si acaso era legítimo. Hice clic en la publicación y, por supuesto, era increíblemente vaga. Me puse en contacto con la persona que publicó el trabajo con mi teléfono de prepago y me sorprendió que una mujer agradable respondiera al teléfono. Era tan amable y agradable, y se presentó, si no mal recuerdo, como Lidia. Me explicó en qué consistía el trabajo y por qué la publicación era tan vaga. Ella había hecho la publicación para su abuelo anciano y él quería mantener su privacidad. Quería que alguien fuera a su casa y limpiara sus armas. Le dije que no tenía idea de cómo hacer algo así, pero ella me dijo que él estaría supervisando, asegurándose de que hiciera todo de la manera correcta. Me dijo que no incluyó esa información en el anuncio, porque no sabía si técnicamente era ilegal publicar sobre armas en Craigslist. También quiero decir que para cualquier aficionado a las armas que pueda estar volviéndose loco, recuerden que no sabía nada sobre armas en ese momento y realmente aún no sé mucho. No sabía si necesitaba algún tipo de entrenamiento para limpiar un arma y simplemente asumí que como el dueño estaría allí, estaría bien. Entonces, acordamos el dinero y nos pusimos de acuerdo para encontrarnos, y Lidia me dio la dirección. Llegó el día y hice el viaje a la dirección que me dieron. Estaba a solo unos 20 minutos de mi casa, pero aún así estaba en una zona muy apartada. La casa parecía vieja y deteriorada, y llamé a la puerta y una mujer atractiva respondió. Supongo que tendría poco más de 20 años y se presentó como Lidia, y pude notar de inmediato por su voz que era la mujer con la que hablé por teléfono. Y al igual que en el teléfono, era muy agradable. Me guió por la casa y sinceramente era una casa muy hermosa. Por toda la casa tenía ese acabado de madera al estilo antiguo y casi parecía una cabaña por dentro. Mientras caminábamos por la cocina, Lidia me dijo que podía dejar mis cosas en el mostrador y que me llevaría con su abuelo. Como era tan alegre y muy simpática, me sentí muy cómoda y relajada, y sin pensarlo, dejé mi bolso en el mostrador y continué siguiéndola por el pasillo. En la parte trasera de la casa había una pequeña habitación llena de todo tipo de increíble memorabilia de guerra. Estaba claro que este tipo era un veterano muy condecorado. Mientras miraba todos los premios que este hombre tenía, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Lidia cerró de golpe la puerta de la pequeña habitación y se paró frente a la entrada. A su lado estaba un hombre más alto y, a diferencia de Lidia, no era nada atractivo. Su rostro estaba sucio y su cabello tenía ese aspecto perpetuamente húmedo, aunque claramente no estaba mojado. Diría que también tendría poco más de 20 años, y al darme cuenta de que la situación en la que estaba no era buena, simplemente levanté las manos en defensa. Sin embargo, no importó. Lidia se lanzó hacia mí,
Me tiró al suelo de madera y pude ver las largas piernas del hombre aún paradas en la puerta. Mientras estaba en el suelo, Lidia comenzó a patearme en las costillas. Recuerdo que quería defenderme, pero mi cuerpo simplemente no se movía. Finalmente, las patadas se detuvieron y sentí que el rostro de Lidia se acercaba al mío y me susurró algo como: «Si intentas levantarte, mi novio te va a liquidar». Me quedé en el suelo y escuché cómo Lidia y el hombre alto salían de la habitación. Corretearon por la casa un poco y después de unos minutos, escuché cómo se cerraban 2 puertas de coche. Aparentemente se habían ido, y suponiendo que eran Lidia y su novio quienes se marcharon, intenté levantarme del suelo y me dirigí a la cocina. Mi bolso que había dejado en el mostrador ya no estaba, y allí tenía mi teléfono y mis llaves. Miré por la ventana y vi que mi coche también había desaparecido. El coche que salió de allí era mi coche. Por dentro estaba entrando en pánico, pero intentaba mantenerme muy calmada por fuera. Empecé a caminar por la carretera hasta que llegué a un anciano que estaba vendiendo verduras en un puesto de su granja, justo afuera de su casa. El hombre no pudo haber sido más amable. Me dio algo de comida y agua, y llamamos a la policía y reporté todo con el mayor detalle posible. La policía encontró mi coche a unas 20 millas de donde sucedió todo esto. Todas las ventanas estaban rotas y el interior del vehículo estaba completamente destrozado y destruido. Afortunadamente, mi bolso fue dejado allí con mi identificación, pero todo el dinero había sido robado, aunque realmente no era mucho. Y resulta que tuve suerte porque la policía pudo realmente resolver este caso. Lidia hizo un gran trabajo cubriendo sus huellas en Craigslist y haciendo que pareciera que solo era una sombra, pero afortunadamente para mí, también era una completa idiota. Me atrajo a la casa de su verdadero abuelo. Él estaba viviendo en Florida por la temporada, así que la casa estaba vacía en ese momento. Lidia y su novio robaron la casa y tenían la intención de atraer a alguien a la casa y robarle el coche. Aún no entiendo por qué abandonaron el coche tan cerca de la casa y finalmente encontraron a esta Lidia en un motel a unas horas de distancia de su casa. Estaba sola y, según entiendo, nunca le dijo a la policía quién era ese hombre o dónde se fue. En caso de que no fuera obvio, este fue el último trabajo que acepté en Craigslist y aconsejo a cualquiera que lea esto que por favor tenga cuidado. Solía ser ese tipo que haría cualquier cosa solo por $1. Bueno, en realidad todavía soy ese tipo. También soy alguien con la suerte de poder arreglar casi cualquier cosa. Soy lo que podrías llamar un hombre de mantenimiento o algo así, y siempre que podía conseguir un trabajo secundario por dinero, estaba totalmente dispuesto. No estoy muy seguro de cuándo sucedió esto exactamente, pero seguro que estaba en mis 20 y tantos años. Ahora tengo 33, para que te hagas una idea, y en ese momento estaba luchando un poco para llegar a fin de mes. Mi novia de entonces me habló de Craigslist y de cómo había una oportunidad de ganar algo de dinero allí. Había oído hablar de Craigslist, pero nunca le había dado una oportunidad. No sabía que había trabajos publicados allí, sin embargo. Una vez que comencé a explorar Craigslist, encontré muchas ofertas de trabajo, gente buscando pintura, trabajos de jardinería e incluso plomería. Estaba evaluando mis opciones y tratando de encontrar la mejor publicación para mí, y terminé respondiendo a un anuncio de un tipo llamado Steve. Era realmente raro. Mi primera impresión de él no fue la mejor. Era de mediana edad, bajo y un poco regordete. Tenía esos ojos enormes que sobresalían de su cabeza y lucía ese tipo de corte de cabello en forma de herradura, ya sabes, calvo en la parte superior y con cabello en los lados. Pero dejando a un lado la apariencia rara, me iba a pagar bastante bien por básicamente construirle una pequeña habitación en su sótano. Específicamente, quería terminar una pequeña parte de su sótano y convertirla en una especie de cueva para hombres. Acordamos horarios en los que podía ir a trabajar durante varias horas seguidas y él me pagaría después de cada sesión. La casa en sí era extraña. Era una casa grande en un buen vecindario, pero el interior de la casa estaba un poco sucio y básicamente vacío. Parecía una casa de fraternidad, aunque el tipo era de mediana edad. En el sótano, Steve ya había comprado un montón de suministros, todo lo que necesitaba para el trabajo y algo más. Me explicó con detalle exactamente cómo quería todo. Este tipo tenía planos intrincados y todo, y me aseguré de consultarlo constantemente antes de hacer cualquier otro trabajo, solo porque quería asegurarme de que siempre estuviéramos en la misma página. Aparte de ser raro,
Steve no era un mal tipo. Hablábamos un poco del proyecto, y luego desaparecía y no lo volvía a ver hasta que me iba. Después de la primera sesión, comencé a llevar a mi hermano conmigo de vez en cuando. El trabajo era más ambicioso de lo que había planeado. Siempre que mi hermano venía conmigo, Steve nunca bajaba al sótano. Solo lo veía cuando estaba solo. Durante las siguientes semanas, trabajábamos en el sótano siempre que podíamos encontrar tiempo. Nos parecía extraño que Steve solo quisiera terminar una pequeña parte del sótano y no toda la habitación. Claramente tenía más que suficientes suministros, así que simplemente parecía raro querer renovar una pequeña habitación. Mi hermano y yo hablábamos constantemente de cómo iba a convertir eso en una cueva para hombres. Iba a ser tan pequeña que apenas podría caber un sofá en la habitación. Pero al final, la conversación siempre terminaba en que no nos importaba porque estábamos recibiendo el pago. Una tarde, mientras estábamos allí, estaba terminando de poner una puerta en la pequeña habitación y estaba orgulloso de la pequeña habitación que había construido. La puerta estaba casi terminada. Mi hermano estaba afuera en la camioneta, probablemente buscando algunas herramientas y fumando un cigarrillo. Steve debió pensar que estaba solo porque se unió a mí en el sótano. Se veía ansioso y emocionado mientras terminaba de poner la puerta. Hice algunos comentarios sobre que la puerta estaba lista y, sin previo aviso, Steve me dio una patada en la rodilla y me empujó dentro de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mientras me ponía de pie, podía escucharlo poniendo algún tipo de cerradura en la puerta, y estaba más confundido que asustado en ese momento, tratando de procesar lo que estaba pasando. Intenté abrir la puerta, pero tal como esperaba, Steve la había cerrado con llave de alguna manera. Recuerdo que empezó a gritar algo como: «Ahora eres mío, te quedarás aquí y no te irás». Simplemente seguía repitiendo versiones de esa misma frase una y otra vez. Intenté golpear la puerta, pero no servía de nada. Intenté suplicarle, pero él solo seguía gritándome. Después de solo unos minutos de esta tontería, escuché un fuerte golpe, lo suficientemente fuerte como para sentir la vibración a través de la puerta. En mi estado de confusión y pánico, me había olvidado por completo de que mi hermano todavía estaba afuera. Comenzó a bajar las escaleras y presenció todo lo que acababa de suceder. Mi hermano no perdió tiempo y golpeó a Steve en la cabeza con una llave inglesa, y aparentemente ese fue el fuerte golpe que había escuchado segundos antes. Mientras Steve estaba inconsciente en el suelo, mi hermano pudo encontrar la llave del candado en su bolsillo y también encontró 2 cuchillos en su cinturón. Mi hermano me sacó de esa habitación y llamamos a la policía de inmediato. Mientras esperábamos, mi hermano prácticamente se paró sobre Steve y se aseguró de que permaneciera inconsciente. Cuando finalmente llegó la policía, Steve fue arrestado por intentar mantenerme prisionero o algo así. Estoy muy agradecido de que mi hermano estuviera allí ese día. Todavía me asusto al pensar en este personaje de Steve y cuáles eran sus intenciones ese día. Si mi hermano no hubiera estado allí, ¿quién sabe cuánto tiempo podría haber estado atrapado allí? No estoy seguro de qué pasó con Steve después de este incidente. Traté de seguir adelante y olvidarlo, y esta es la primera vez que revisito este recuerdo desde que sucedió. Probablemente fue la cosa más estúpida que ese tipo pudo haber hecho, pero también la más aterradora. A mediados de mis 20s, tuve bastante buena suerte haciendo trabajos ocasionales en Craigslist. Eran principalmente trabajos de jardinería, que pagaban decentemente la mayoría de las veces, y mi trabajo a tiempo completo me dejaba mucho tiempo libre, así que era una excelente manera de ganar algo de dinero extra y también estar al aire libre. Un lunes respondí a un anuncio de un trabajo de jardinería, y el viernes empecé a comunicarme con una mujer. Eventualmente intercambiamos números, y la forma en que ella enviaba mensajes parecía casi coqueta. Se llamaba Tracy, y después de contarme sobre el trabajo, continuó enviándome mensajes haciendo preguntas muy inquisitivas, como: ¿qué tan grandes son tus músculos? Espero que puedas levantar todo este mantillo. Y acompañaba todos estos mensajes con algunos emojis sonrientes. En ese momento, siendo un hombre soltero en mis primeros 20s, me encantaba la atención. Debo decir que no soy muy bueno para captar las señales, pero sentía que en este punto era obvio que ella estaba coqueteando conmigo. Empecé a arriesgarme más con mis mensajes, tratando de ver hasta dónde podía llevar la conversación sin cruzar la línea. Me estaba quedando claro que no había línea. Estuvimos enviándonos mensajes toda esa noche y continuamos haciéndolo durante toda la semana. Admito que era una locura,
pero la rareza de la situación me parecía algo excitante. Sin embargo, a mediados de la semana, el coqueteo evolucionó hacia algo mucho más personal. Ella comenzó a enviarme fotos posando en la cocina y haciendo esa cara de pato. Ni siquiera sé si las chicas todavía hacen eso, pero en aquel entonces todas las chicas hacían la cara de pato. Comenzamos a compartir detalles sobre nuestras vidas y ella me contó que estaba divorciada y ahora soltera. Dijo que tenía 37 años y me encantaba la idea de hablar con una mujer mayor, así como ella admitió que le encantaba hablar con un chico más joven. Estuvimos enviando mensajes sin parar durante días e incluso hicimos un plan para el viernes por la noche después del trabajo de jardinería. Ella me dijo que podría ducharme en su casa y digamos que insinuó mucho, mucho más. Nunca había estado más emocionado de hacer un trabajo de jardinería en mi vida, para ser honesto. El viernes por la mañana, el día del trabajo, ella me envió un mensaje diciendo que estaría en el trabajo cuando llegara, pero que todo lo que necesitaría estaba en el patio trasero, en el cobertizo. Después de ese mensaje, no recibí otro mensaje de ella en todo el día, lo cual fue un poco raro. No estoy bromeando cuando te digo que había estado enviando mensajes a esta chica todo el día, todos los días, desde el lunes, así que no escuchar nada de ella era algo extraño. Le envié varios mensajes solo para ver cómo estaba y para confirmar si todavía íbamos a salir después del trabajo, pero como dije, no hubo respuesta en todo el día. No podía quitarme de la cabeza la idea de que me habían engañado toda la semana, que probablemente algún tipo raro me estaba enviando mensajes haciéndose pasar por una mujer. Para las 4 de la tarde ya casi había terminado el trabajo, y como no había oído nada de Tracy, había perdido la esperanza de que ella fuera una persona real. No pasaron ni 5 minutos cuando sentí un sobresalto de emoción al ver un sedán verde entrar en el camino de entrada. No podía creer lo que veían mis ojos. Era Tracy, la misma mujer de todas las fotos en mi teléfono. Sonreí, pero ella ni siquiera me miró. Simplemente aparcó y entró en la casa. Comencé a caminar hacia la casa y luego una gran camioneta blanca se detuvo detrás del coche de Tracy. El conductor salió de manera agresiva y se dirigió a la casa con rapidez. Era un hombre enorme, muy musculoso, casi parecía un luchador profesional o incluso un jugador de fútbol americano. Era calvo, pero tenía ese tipo de calvicie bien cuidada. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero no importaba lo que fuera. Tenía que entrar para que me pagaran por todo el trabajo. La puerta principal estaba abierta y solo la puerta mosquitera estaba cerrada. Medio grité a través de la mosquitera que había terminado el trabajo y que iba a entrar para encontrarme con Tracy para el pago. Entré por la mosquitera y mientras caminaba unos metros dentro de la casa, el hombre grande se movió detrás de mí, colocándose frente a la puerta mosquitera. Tracy salió de una habitación delante de mí y en una voz muy histérica gritó: «Ese es el tipo, cariño, ese es el pervertido de Craigslist que no deja de enviarme mensajes». Este gigante comenzó a acercarse a mí y a gritarme por coquetear con su esposa. Inmediatamente entré en modo de autodefensa y grité: «¡Espera, hombre! ¡Ella me dijo que estaba soltera! Tengo los mensajes para probarlo». El tipo se detuvo por un segundo mirándome y pude escuchar a Tracy gritando: «¡Mentiroso!» detrás de mí. Mientras ella gritaba, el hombre comenzó a enojarse más y empezó a gritarle a ella. Antes de darme cuenta, estaba en medio de una discusión en la que no quería estar. Tracy continuó llamándome mentiroso, entre otras cosas, y al mismo tiempo gritaba al hombre grande. El esposo de Tracy me empujó sin esfuerzo y se dirigió agresivamente hacia ella. Cuando estaba a solo unos centímetros de distancia, ella sacó de detrás de su espalda uno de esos ablandadores de carne. Creo que era eso. Era como un mazo con picos que algunas personas podrían tener en su cocina, y lo golpeó en la cabeza. Debió ser un buen golpe, porque cayó al suelo instantáneamente. Intentó levantarse, pero no pudo levantarse de sus rodillas. Simplemente se quedó allí agarrándose la cabeza con dolor. Seguí gritando, preguntándole si estaba bien, pero él no decía nada. Estaba tan confundido y miré hacia arriba, y ahora Tracy comenzó a correr hacia mí con ese mazo en la mano. Sin pensarlo, la pateé en el tobillo o algo así, lo que la hizo caer de cara. Mientras estos dos malditos psicópatas estaban en el suelo, salí corriendo de la casa y una vez que me alejé, llamé a la policía y les conté todo lo que había sucedido. Según lo que sé, arrestaron a Tracy esa misma noche, pero no creo que el esposo presentara cargos. Aunque ese hombre no era un santo, debo añadir, eventualmente me pagó por el trabajo que hice.
En retrospectiva, creo que fui una víctima inocente de una relación muy tóxica que alcanzó un punto de ebullición muy fuerte. De muchas maneras, es bueno que estuviera allí y llamara a la policía cuando lo hice, porque si no lo hubiera hecho, quién sabe qué podrían haberse hecho Tracy o su esposo entre ellos, o peor aún, qué podrían haberle hecho a otra persona si hubieran respondido a ese anuncio en lugar de mí. Realmente quiero compartir una de las experiencias más extrañas de mi vida. Es algo que no es directamente aterrador en la superficie, pero cuando te detienes a pensarlo es realmente inquietante. Esto sucedió antes de que Instacart existiera, y un día me encontré con un anuncio en Craigslist para hacer de gopher. Esencialmente, es lo mismo que Instacart. Un anciano quería que alguien tomara su lista y fuera a hacer la compra por él, ya que no se movía muy bien. Pensé que probablemente era una estafa, pero lo revisé de todos modos, y me sorprendió que el trabajo fuera legítimo. Hice esto durante unos meses, si no un año, y era un trabajo sencillo que prácticamente no me tomaba mucho tiempo. Una vez a la semana, conducía hasta la casa del anciano, tomaba su lista y el dinero en efectivo, y sin saber nada de mí, este viejo me entregaba dinero en efectivo cada semana, confiando en que regresaría con lo que él quería. Por suerte para él, soy una persona de confianza, así que tomaba sus comestibles, y luego él me pagaba $200 cuando volvía. Este fue el dinero más fácil que había ganado en toda mi vida. Un día de primavera, llegué a la casa del hombre un martes por la tarde, como lo hacía cada semana. El hombre parecía tenso, más de lo habitual. Siempre era un poco gruñón y extraño, pero no tenso y paranoico. Sin embargo, ese día no dejaba de mirar por las ventanas y caminaba frenéticamente por la casa con su bastón. Seguí preguntándole si estaba bien, y solo me decía que me callara y me ocupara de mis asuntos. Juro que podía oírlo diciendo cosas en voz baja como ellos vienen, pero sinceramente no estoy 100% seguro de si eso era lo que estaba diciendo. Llegó un punto en el que prácticamente le estaba suplicando que me diera la lista para poder ir a comprar sus víveres, pero parecía demasiado distraído. Después de unos 5 minutos de verlo caminar como Yoda, finalmente me gritó que fuera a la cocina. De repente, su comportamiento cambió por completo. Parecía triste, casi arrepentido. Con una voz muy suave me dijo: «Has sido un buen y paciente ayudante durante estos últimos meses. Cuando regreses te voy a dar un bono. Te has convertido en mi mejor amigo, muchacho». Eso en realidad me entristeció un poco al escuchar algo así, después de lidiar con este tipo durante tanto tiempo. Estaba claro que no tenía familia ni amigos, pero pronto me olvidé de esa tristeza cuando comencé a pensar en el bono que mencionó. Le agradecí, tomé la lista y me dirigí a la puerta. Justo cuando estaba a punto de irme, el hombre gritó que esperara. Me di la vuelta y mientras cojeaba por el pasillo, extendió su mano para un apretón de manos. Sonreí, le di la mano y luego me fui. Durante todo el tiempo que estuve en la tienda, seguí tratando de averiguar qué estaba pasando con el anciano. Claramente no era él mismo, y sus acciones afectuosas hacia mí eran bastante fuera de lo común para este viejo gruñón. Pasé unos 30 minutos en la tienda, y cuando estaba girando hacia la calle donde vivía el anciano, me detuvo la policía diciéndome que la calle estaba cerrada. Miré hacia arriba y no podía creer lo que veían mis ojos. Había al menos 10 coches de policía afuera de la casa del anciano. Esperaba que tal vez estuvieran en otra casa, pero cuanto más examinaba la escena, podía ver que algunos de los coches estaban en el camino de entrada del anciano. Intenté preguntar a la policía qué estaba pasando y me ignoraron en su mayoría. Me estacioné a un lado y me quedé en la barricada de la policía, tratando de vislumbrar lo que estaba sucediendo. Mientras estaba allí, 2 policías estaban escoltando al anciano fuera de la casa con esposas y lo metieron en la parte trasera de un coche patrulla. Empecé a ponerme más nervioso y le dije a la policía que trabajaba para ese anciano y que necesitaba saber qué estaba pasando. En lugar de darme cualquier información, la policía estaba más preocupada por cómo conocía al anciano, y después de un ida y vuelta, no llegué a ninguna parte con ellos. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de lo que hizo el hombre. Cuando busqué su nombre, no apareció nada, así que claramente el viejo me había dado un nombre falso o algo así. Pero lo que realmente me frustra de esto es que este es uno de esos casos que prácticamente no tuvo cobertura en mi ciudad natal. Con toda la emoción con las pandillas y cosas así, que un viejo fuera arrestado realmente no era una gran noticia.
Recientemente le estaba contando la historia a un amigo mío y me dijo que podría programar una reunión con la policía para averiguar quién era y qué hizo. Supongo que técnicamente tienen que darme esa información, pero sinceramente no sé si eso es cierto. Solo estoy siguiendo lo que me dijo mi amigo y al momento de escribir esto no he seguido adelante para averiguar qué hizo. Desde entonces, he tratado de recordar esas visitas a su casa y pensar en cualquier cosa en la casa que pudiera haberme dado una pista. La casa era bastante simple en su mayoría, no había mucho desorden y estaba mayormente ordenada, aparte del olor a anciano, supongo. Y esto es horrible de decir, pero estoy seguro de que el anciano ya está muerto. ¿Qué crees que hizo? ¿Estoy exagerando demasiado esto? Aunque no me pasó nada directamente a mí, todavía pienso en esto hasta el día de hoy, y creo que nunca olvidaré la imagen de ese hombre siendo sacado esposado. Obtuve mi primer trabajo cuando tenía 15 años y en ese entonces apenas ganábamos algo por hora. Honestamente, creo que empecé con unos $5 o algo así. Trabajaba en servicio al cliente, lo cual parecía relativamente fácil, pero supe al instante que lo odiaba. Los clientes siempre eran groseros y miserables de tratar la mayoría del tiempo. Sin embargo, me gustaba recibir un cheque de pago, ya que me permitía tener un teléfono celular y algo de dinero para gastar cuando salía con mis amigos. Esto fue en los primeros días de cosas como Craigslist y Facebook, justo cuando MySpace estaba terminando. Tratando de encontrar una mejor manera de ganar algo de dinero, empecé a explorar Craigslist en busca de oportunidades donde no tuviera que tratar directamente con los clientes. Era bastante difícil encontrar algo. Llamé por algunos trabajos de jardinería, pero nunca recibí respuesta. Me topé con un anuncio que buscaba a alguien que pudiera ayudar con la limpieza de verano de algunas propiedades que se habían comprado cerca de mi vecindario. El anuncio era bastante vago, supongo, y no mencionaba mucho del trabajo que realmente necesitaba hacerse. Envié una respuesta y a la mañana siguiente recibí una llamada preguntándome si podía presentarme a trabajar. Estaba emocionado. Pensé que si esto funcionaba, podría decirle adiós al servicio al cliente, al menos durante el verano. Llegué a una propiedad que estaba un poco descuidada y algo oscura debido a todos los árboles. Caminé hacia una puerta que asumí que era la puerta principal y finalmente fui recibido por este tipo que se presentó como Chip. Tenía una sonrisa casi como la del Grinch, dientes amarillos y torcidos, y un aliento absolutamente rancio. Honestamente, fue una de las peores cosas que había olido, y aún puedo ver su sonrisa en mi mente hasta el día de hoy. De todos modos, este tipo Chip comenzó a darme un recorrido por el terreno y me explicó algunos de los trabajos que necesitaban hacerse. Algo de mantenimiento exterior, poda de árboles, cortar leña, pero quería que comenzara con algo de limpieza interior. Recuerdo que me llevó por una estrecha escalera hasta un sótano terminado. Era una sola habitación y completamente cuadrada. El techo, el suelo y las paredes eran de madera. Estaba extremadamente oscuro y solo emitía una pequeña cantidad de luz amarilla. Me dio un producto de limpieza, ya sea Pledge o Pine Sol, no recuerdo cuál, pero recuerdo que no estaba familiarizado con el producto, ya que tenía un olor muy fuerte, y pensé que al intentar limpiar las paredes las estaba manchando o arruinando con la forma en que estaba intentando limpiar. He hecho tareas toda mi vida, así que no era un novato en la limpieza, pero definitivamente no era el tipo de spray que mi mamá tenía en casa para que limpiáramos la madera. Después de lo que creo que fueron unas 2 horas de limpieza, me senté rápidamente para secarme el sudor de la frente y tomar un sorbo de agua. Mientras estaba sentado en el suelo, miré hacia la escalera, que estaba apenas iluminada, y pensé que vi a un perro o algo acostado en la parte superior de las escaleras. Me limpié las gafas y entrecerré los ojos para ver si podía distinguir lo que era, pero simplemente no podía. Me levanté lentamente y caminé más cerca y vi que era ese tipo, Chip, acostado en el suelo con una expresión aparentemente vacía. A medida que me acercaba, llamé, ¿eres tú? La mirada vacía se convirtió en una sonrisa muy grotesca, con esos dientes amarillos torcidos, y luego susurró algo como, «Ups, me atrapaste», seguido de una pequeña risa. Decidí hacer algo del trabajo exterior para pasar el tiempo, y todo iba bien. Pero seguía teniendo una sensación extraña al recordar ese momento tan raro. Sí, fue extremadamente raro, y probablemente debería haberme ido de allí en ese momento, pero yo era un adolescente en ese entonces, y era un chico grande,
así que realmente no tenía muchas preocupaciones y solo quería ganar algo de dinero. Mientras estaba afuera, este tipo Chip salía a fumar un cigarrillo, mirándome, o si no estaba afuera, de vez en cuando miraba hacia una de las ventanas y de repente las persianas se movían. Comencé a fingir que estaba mirando hacia otro lado, pero tenía mis ojos fijados en la ventana. Podía ver su cabeza intentando asomarse por las cortinas para ver lo que estaba haciendo. El día estaba más o menos a la mitad, si recuerdo correctamente, y me pidió que limpiara otro sótano similar al que había limpiado antes. Realmente no quería hacerlo porque estaba asustado por la última vez y porque sentía que estaba destruyendo las malditas paredes y pisos de madera de este tipo con ese Pine Sol. Pero lo seguí hasta donde tenía que ir de todos modos. Y cuando llegamos a la escalera, se hizo a un lado y dijo algo como «adelante». Pero el sótano estaba completamente a oscuras. Apenas podía ver las escaleras por las que iba a bajar. Le pregunté «¿Hay alguna luz o algo? No puedo ver». Y él dijo «Desafortunadamente, no». Y luego continuó diciendo que tenía a alguien que venía a instalar una, pero que habría una luz cuando llegara abajo. Hasta el día de hoy, todavía siento que estaba respirando extremadamente fuerte. No sé si era su aliento caliente golpeando mi cuello y mejilla, o si realmente estaba respirando como Darth Vader. Di unos pasos hacia las escaleras y sentí que su respiración se detenía, como si se estuviera emocionando o poniendo nervioso. Rápidamente agarré mi teléfono como si estuviera recibiendo una llamada y di unos pasos hacia atrás, dirigiéndome hacia la puerta para salir afuera. Hice una especie de llamada simulada mientras Chip me miraba con las manos en las caderas. Lo miré y le dije, «Oye, lo siento mucho, tengo una emergencia familiar y tengo que irme». Dado que era mi primer día, fue bastante comprensivo. Fue pasivo-agresivo y un poco cortante, pero probablemente tenía derecho a estarlo. Sabía en ese momento que no había ninguna posibilidad en el infierno de que regresara. Volví a mi trabajo de servicio al cliente, donde aunque tenía que lidiar con las quejas de la gente, era un trabajo bastante fácil. Aproximadamente a mitad del verano, estaba cenando en la sala después de salir del trabajo, mientras mis padres veían las noticias, y escuché un informe sobre un incidente de acoso que también llevó a un intento de allanamiento de morada. Odiaba las noticias y no le di importancia, pero luego escuché al presentador mencionar un nombre, y era el nombre de ese tipo, Chip. Inmediatamente tiré mi plato, les pedí a mis padres que subieran el volumen, y claro, ahí estaba, su nombre completo, y no podía creerlo. Mis padres me preguntaron por qué de repente estaba interesado en las noticias, y les di algunas respuestas tontas para no preocuparlos, pero hasta el día de hoy me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido trabajando con ese tipo, Chip. Claramente era algún tipo de depredador con cargos pendientes de acoso y allanamiento de morada. Pero bueno, ahora trabajo desde casa y no tengo que lidiar con clientes ni con jefes que me asusten como lo hizo ese tipo.